¿sí? Bueno, Gracias. voy a presentar las diapositivas acá, presentación de diapositivas. Presentación de diapositivas desde el inicio. Bueno, vamos a empezar con formación de la masa pasiva, la verificación de créditos. Ustedes estuvieron hablando en la clase pasada de la formación de la masa activa, ¿sí? Las acciones revocatorias y los créditos contra la masa. Bueno, ahora vamos a hablar de la formación de la masa pasiva, ¿bien? ¿Sí? Eso está previsto a través del artículo 93 y siguientes. Ay, que no me... Acá, verificación de masa pasiva, ¿sí? Vamos a hablar de la verificación de créditos, ¿sí? En esta etapa, la verificación de crédito es un procedimiento por el cual tiene por finalidad corroborar la legitimidad, ¿sí?, del crédito presentado por un acreedor, ¿sí? Y esto lo va a hacer el síndico o el interventor, ¿sí? Hasta el momento en que el acreedor se presenta a verificar, ¿sí?, se le llama acreedor concursal. Y una vez en la práctica, ¿vieron? Una vez que el acreedor concursal se presenta y el síndico o interventor verifica ese crédito, entonces se le llama por la doctrina acreedor concurrente. ¿Y quiénes son los que se tienen que presentar a verificar el crédito? Bueno, en ese caso se van a tener que presentar a verificar de crédito todos los acreedores, o sea, tanto los acreedores privilegiados, que después vamos a ver quiénes son, qué tipo de acreedores privilegiados hay, porque hay especiales y generales. Tenemos los acreedores sometidos a condición suspensiva o litigioso, y los acreedores quirografarios o subordinados. Tengamos en cuenta que muchas veces nosotros podemos llegar a ser acreedores, por ejemplo, quirografarios o simples, y en una parte del crédito, y otra parte del crédito puede ser subordinada, ¿sí? O solamente puedo llegar a ser subordinado. Bueno, vamos a analizar todos esos capítulos, ¿sí? Entonces, ¿cómo formamos la masa pasiva? Primero que todo tenemos que tener en cuenta, Ignacio, levantaste la mano. Es cierto, profesora, usted mencionó el artículo 93, pero yo leyendo la ley, a mí me figuraba en el artículo 55 la formación de la masa pasiva. No sé si estoy yo con otra ley. ¿No será el 55? El 55, sí, ese. Efecto de los acreedores, acreedores comprendido, composición de la masa pasiva. Composición Bueno, esa es de la la parte masa pasiva. general, ¿sí? Ah, bien, bien. Sí, pero después, en el título 5, formación de la masa pasiva, está a partir del artículo 93. Acá en el artículo 55 te dice que quiénes son todos los acreedores que van a tener que presentarse a verificar el crédito. Vamos a empezar entonces con lo que plantea, el compañero, que está conformado la masa pasiva. Dice todos los acreedores del deudor, cualquiera sea su naturaleza. Entonces, cualquiera sea su naturaleza, es lo que estaba haciendo referencia yo, que son los acreedores privilegiados, quirografarios, subordinados, ¿sí? Nacionales, cualquier naturaleza, nacionalidad o domicilio quedarán comprendidos en la masa pasiva del concurso, siendo representados por el síndico o el interventor, encabezado por los efectos del concurso, sin más excepciones que las establecidas en la ley. Bueno, vamos a estudiar entonces cómo va a conformar esa masa pasiva, y quien lo va a hacer es el síndico o el interventor. ¿Bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Por eso, la primera diapositiva que yo les hacía referencia a quienes están comprendidos dentro de esa masa pasiva, ¿tá? Son todos los acreedores que tengan que ver con el concursado. ¿Bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿se acuerdan cuando el síndico o el interventor es nombrado por el juez?
y una vez que acepta el cargo, tiene que comunicar a los acreedores, ¿sí?, dentro de los 15 días desde que es designado, de que se decretó el concurso. Entonces ustedes me van a decir, ¿y cómo comunica? Bueno, acá el artículo 93 me dice que va a tener que presentar por cualquier medio fehaciente o que saber o que conste de la contabilidad o de los documentos del deudor. Eso podría llegar a ser fácil si tenemos en cuenta si se trata de un concurso voluntario, porque en el concurso voluntario se acuerdan que las características que planteaba era que tenía que presentar el concursado o la persona que solicita el concurso, ¿sí?, una lista de acreedores en orden alfabético, ¿sí?, con el monto, con la cuantía y el tipo de crédito que tenía, y una dirección, un teléfono, una comunicación. Entonces, en ese caso, para el síndico o el interventor le va a ser mucho más fácil la comunicación fehaciente, porque por ahí tiene el correo electrónico o la dirección, o tiene un teléfono, entonces llama por teléfono, ¿sí?, comunica, pide un correo electrónico, a los efectos de ¿qué? De comunicar de ese concurso. Y la ley me establece cuáles son el contenido que debe de tener esa comunicación. Charles, ¿querés hacer estaba levantando la mano? Sí, de acuerdo a eso, de acuerdo al contenido, que como usted dijo, tiene el interventor o el síndico, o a partir del día que se lo designa, 15 días para comunicar a los acreedores, que ahí le va a comunicar que se inició el proceso concursal, la sede que lo va a llevar, todo en cuanto al concurso. Pero algo hay que tener en cuenta es que no nos va a informar de que tenemos que concurrir a verificar el crédito, sino que eso es una carga para el acreedor. Nosotros tenemos que ir a verificar ese crédito, y tenemos, por lo que leí, un plazo de 60 días, creo que es. Exactamente, coincido contigo, Charles, que en realidad, si bien el síndico o el interventor tiene que comunicar, ¿sí?, es una carga que tiene, ¿sí?, porque hay algunos autores que dicen que es una facultad, y muchas veces los acreedores cuando se llama el síndico o el interventor de que se tiene que presentar a verificar el crédito, ¿sí?, y la fecha de la junta de acreedores, me dice, bueno, pero si me está llamando, entonces verifícame y punto. No, es una carga, es un imperativo de su propio interés, ¿sí?, presentarse, no es una facultad. Aparte, como yo les decía recién, muchas veces la contabilidad no está bien llevada, ¿sí? Entonces no tenemos todos los acreedores, no sabemos quiénes son, ¿sí? Y si se trata de un concurso necesario, ¿cómo hacemos? Podemos llegar a tener una contabilidad, pero en un concurso necesario puede ser que ni siquiera no le entreguen al síndico o el interventor la contabilidad. Entonces no sabemos quiénes son los acreedores. Por eso también es importante establecer que sea una carga. Si bien está la comunicación, ¿sí?, a la vez existe, ¿se acuerdan que cuando se decreta el concurso se publica en el diario oficial, ¿sí?, y esa publicación en el diario oficial también sirve para los acreedores a los efectos de informarse de la solicitud de concurso, porque muchas veces no se tiene los conocimientos de todos los acreedores. Entonces, los acreedores lo que hacen es decir, no, usted le impone la carga al síndico o al interventor, y a veces, digo, el síndico y el interventor no tiene todos los conocimientos, ¿sí? Porque no siempre el concursado colabora en forma fehaciente, diligente, con la sindicatura o con la intervención. Principalmente ahí, tratándose de concursos necesarios, se vuelve un poco más complejo. ¿Bien? Pero bueno, esa comunicación, como bien decía el compañero, es la declaración de concurso, la sede en cual se tramita, entonces para la cual ellos se tienen que presentar a verificar el crédito, ¿sí? Muchas veces los acreedores, claro, no quieren porque dicen, no, si aparezco en la contabilidad, y no sabés si aparece eso o no en la contabilidad, en realidad, ¿bien? Y capaz apareces en la contabilidad, pero apareces por un monto diferente, ¿sí?
el nombre del síndico o el interventor y la fecha establecida para la Junta de Acreedores, ¿sí? Eso es el contenido que me establece el artículo 93 que tiene que comunicar el síndico o el interventor. ¿Qué plazo tiene para comunicarse? ¿Qué plazo tiene a partir del acreedor para presentarse a verificar el crédito ante esa sede? Y me dice que los acreedores deberán presentar, este es el artículo 94, dice, los acreedores deberán presentarse a verificar su crédito dentro del plazo de 60 días contado de la fecha de declaración de concurso, ¿sí? La no finalización de la verificación de los créditos en ningún caso será causal de suspensión de la Junta de Acreedores. Entonces, lo que establece el código es que una vez que se declara el concurso, no desde la comunicación ni de la publicación en el diario oficial, sino de la fecha de declaración de concurso, los acreedores van a tener 60 días para presentarse a verificar el crédito. Cuando dice... no necesariamente puede pasar, ¿sí?, que haya verificaciones tardías. Ahora vamos a explicar lo que es y qué es lo que sucede con las verificaciones tardías. En ese caso, no suspende la Junta de Acreedores. Lo que ahí es el juez, con cierta experiencia, porque vieron que tiene hasta 180 días para convocar, desde que declara el concurso, tiene hasta 180 días para convocar a una Junta de Acreedores. Lo mejor para un juez es que convoque el último día de los 180 días, ¿sí?, de que decreta el concurso, porque así le da plazo, porque ustedes cuentan los 60 días que tienen los acreedores, después 30 días que tiene el síndico o el interventor para formar la lista de acreedores inventarios, y tenés un plazo también que van a impugnar, se puede llegar a impugnar esa lista de acreedores inventarios. ¿Bien? ¿Sí? Pero si todavía no está, la lista de acreedores antes de la Junta va a estar pronta, pero no necesariamente significa que se hayan presentado todos los acreedores. Aparte, tengan en cuenta una cosa, muchas veces los acreedores especulan en ese concurso si les conviene o no presentarse a verificar el crédito, dependiendo cómo está la situación, por más que se trate de una verificación tardía, y de que después vamos a ver. Entonces, por más que todavía no estén todos los acreedores, si ya está pronta la lista de acreedor inventario y establecida la Junta, en ese caso va a tener que convocarse, se va a llevar a cabo la Junta de Acreedores. Federico, ¿quieres hacer una acotación? Levantaste la mano. Sí, quería agregar que este plazo de 60 días que tienen los acreedores para presentarse es un plazo procesal. En la diapositiva no lo dice, pero es el artículo 94 del CGP, lo que implica que los días se cumplan corridos porque son más de 15 y no se suspenden por la fe. Se cortó, Federico, lo pusiste en silencio, pero sí es correcto, es un plazo procesal y se suspende en semana de turismo y ferias judiciales mayores y menores. Exactamente, es verdad. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando se presenta el acreedor a verificar su crédito, ¿sí?, el artículo 95 establece cómo tiene que estar redactado, qué es lo que tiene que contener, y tiene que probar qué documentación va a tener que presentar a los efectos de que el síndico o el interventor analice si va a incluirlo o excluirlo dentro de la lista de acreedores. Y establece el artículo 95. Solicitud de verificación. Los acreedores deberán presentarse ante el juzgado en escrito dirigido al síndico o al interventor con el siguiente contenido. Vieron que dice al síndico o interventor, generalmente si nosotros en realidad tendría que ser al juzgado, ¿sí?, y también al síndico o el interventor. A veces solamente ponen al juzgado y no ponen el síndico o el interventor, porque nosotros como abogados estamos acostumbrados, ¿sí?, a establecer la sede, y muchas veces en las listas de acreedores los síndicos hacen esa observación que fue dirigido a la sede y no al síndico o el interventor. Disculpe, profesora, que la moleste, pero hay compañeros que quieren entrar a la sala y no están pudiendo entrar. Gracias. Perdón. No, disculpe. Lo admito. Porque están esperando hace un rato largo. Gracias. Perdón.
¿sí? Muchas gracias, muy amable. No, por favor. Entonces, me dice, van a tener la solicitud de verificación indicando fecha, causa, cuantía, vencimiento y calificación solicitada de los mismos, documentación en originales o medio de prueba acredita la existencia. Acá tengo que cumplir con lo del artículo 72 del CGP de cómo tiene que estar la documentación que se presentan, ¿sí? En el caso de acreedores domiciliados en el exterior, van a tener que constituir domicilio en la sede. O sea, que el acreedor no es que se presenta solo, va a tener que recurrir a un abogado, va a tener que tener asistencia letrada, ¿sí? Y la solicitud de verificación no estará sujeta a ningún honorario, tributo o costo de especie alguna para el acreedor. O sea, ¿esto qué quiere decir? A tu abogado, tú sos un proveedor y vas a tener que presentarte a verificar, a tu abogado le vas a tener que pagar, pero no le tenés que pagar al síndico o al interventor por la verificación que va a realizar. En este caso, siempre y cuando tú te presentes dentro del plazo de los 60 días. ¿Bien? Cuando me dice que es la indicación de la causa, ¿sí? Eso es muy importante, indicación de la causa. Es el hecho de generador, es la fuente de la obligación, ¿sí? Es el crédito que nosotros tenemos. Eso es cuando se trata de indicar la causa. Y acá está muy, o sea, por ejemplo, el contrato de compraventa, de hipoteca, de fianza, ¿sí? Una cesión de créditos, eso es la causa del crédito, ¿sí? Es el negocio que le dio origen al crédito por el cual se presenta a verificar el acreedor. Acá está discutido en la doctrina e incluso en la jurisprudencia con respecto a qué pasa con los títulos valores, ¿sí? El título valor, ¿sí? Surge por la relación fundamental. Entonces yo voy a tener que, tengo la posición, entiendo que vamos a tener que, no puedo presentarme solo a verificar con un cheque o con una letra de cambio o con un vale. Voy a tener que justificar la relación fundamental que me dio origen a ese título valor. ¿Bien? No todas las doctrinas consideran lo mismo, ¿sí? Esto es una forma que hizo el legislador a los efectos de que muchas veces existían prestamistas, ¿sí? Donde descontaban cheques o existían vales y no tenían un contrato de préstamo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, era una forma también que tienen de perjudicar al resto de los acreedores. Van a tener que justificar la causa de esos cheques, de esos vales, y ahí entra un tema muy discutido a nivel jurisprudencial, si alcanza solo presentar con el título valor o tiene que presentar, ¿sí?, el negocio jurídico que dio origen a ese título valor. La posición que entiendo es que siempre se tiene que justificar la causa del título valor, ¿sí? No basta con presentar el título valor. ¿Bien? Ahora, la jurisprudencia ha ido variando, por ejemplo, en ese tema, ¿sí? Si, por ejemplo, la jurisprudencia ha establecido, el Tribunal Séptimo, que si tú iniciaste un juicio ejecutivo, ¿sí?, yo con el título, con la sentencia que traba embargo y cita de excepciones, ya alcanza para justificar el crédito. No estoy de acuerdo, pero bueno, es la jurisprudencia que está imperando en este momento, ¿sí? También, Ignacio, ¿quieres hacer un comentario? Sí, profesora, el artículo 100 estaba viendo y habla de que hay excepciones para no tener que verificar los créditos, ¿no? Por ejemplo, los laborales menciona. Sí, y ahora los que lo tienen vamos a ver. sentencia judicial también. Ahora lo vamos a ver a eso. En realidad, tú ahí no verificás el crédito, tú insinúas, ¿sí? Insinuar no, denuncias, ¿sí?, el crédito cuando tenés sentencia, ¿sí? No verifica, no analiza, el síndico interventor no va a analizar ese crédito, ¿sí?, porque ahí tú ya tenés la sentencia.
bien, ¿sí? O el laudo arbitral, bien. Indicación de la cuantía, vas a tener que establecer la cuantía. El tema está en que si es en otra moneda, se pasa a moneda nacional, al tipo de cambio interbancario a la fecha de declaración de concurso, ¿sí? Muchas veces los acreedores se olvidan de pasar la moneda al tipo de cambio comprador interbancario a la fecha de declaración de concurso. Y de lo contrario, lo va a hacer igualmente el síndico o el interventor cuando forme la lista de acreedores. La calificación jurídica o graduación de los créditos, o sea que el acreedor va a tener que decir qué tipo de crédito es, si es un acreedor privilegiado, si es un acreedor que está garantizado con bienes del propio concursado o bienes de un tercero, si es un acreedor quirorafario o si es un acreedor subordinado. Y obviamente, lo que yo les decía, la prueba de la existencia de ese crédito. Voy a tener que presentar todos los documentos que me acrediten, ¿sí?, la causa del crédito que yo me presento a verificar. A ver, que no me pasa. A ver, me pasó contenido, ¿sí? Efectos de la verificación, antes de hablar de lo que planteaba el compañero, el artículo 99. ¿Qué efectos tiene, ¿sí?, de la falta de solicitud de verificación? Me dice el artículo 99, los acreedores hubieran sido o no notificados por el síndico o el interventor que no se hubieran presentado a verificar sus créditos en el plazo establecido, deberán verificar los mismos judicialmente y a su costa, perdiendo el derecho a percibir la participación que le hubiera correspondido en los pagos realizados. Por ejemplo, no llegó la comunicación por parte del síndico o el interventor, o llegó la comunicación y el acreedor dejó pasar los plazos, pasó meses, por ejemplo, ¿sí?, desde que se declaró el concurso. O dejó pasar el plazo de 60 días, se olvidó, ¿sí?, o se lo comió el abogado para presentarse en el plazo. En ese caso, en realidad, lo que sucede es que se presenta ante el juzgado, el juez le da vista o noticia, más bien le da vista a la intervención o sindicatura para que informe, él realiza un informe y después quien verifica judicialmente el crédito es el juez, no es ya el síndico o el interventor. Entonces, en ese caso lo que me dice que es a su costo. Acá sí, como es la sanción que tienes por no haberte presentado dentro del plazo de los 60 días a verificar el crédito, es que en ese caso no, que va a tener que pagarle al síndico o al interventor por el informe que realice. Y acá no establece la ley cuál es el costo que se tiene que pagar, ¿sí? Entonces estuvo muy discutido en la práctica cómo se pagaban los costos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si se trataba de un síndico interventor que era abogado, entonces seguía, ¿sí?, por el arancel del Colegio de Abogados. Y si era un contador, por el arancel del Colegio de Contadores. Y a veces era muy alto. E incluso es más, el informe que presenta el síndico o el interventor, primero que todo no obliga al juez, el juez es el que va a verificar, ¿sí? Lo único que va a hacer el síndico interventor es informar, ¿sí? Informar si está ese crédito para verificar o no, y por los montos, y no necesariamente con lo que diga, ¿sí?, el acreedor. Bien, entonces en la práctica lo que pasó es que como siempre hubo problemas con el tema de las verificaciones tardías, lo que se llegó a un consenso entre los jueces de concurso acá en Montevideo, donde se manda a regular por el secretario contador y establece que es un 2% del monto insinuado por el acreedor, ¿sí? O sea que se estipula los honorarios en función a un 2%, pero esto no es porque esté establecido en la ley,
bien, ni en un decreto reglamentario. Esto surgió de la práctica. Como había problemas con respecto a las verificaciones tardías, entonces en ese caso lo que hacen, ¿sí?, es, una vez que el síndico o el interventor presenta el informe, pasa al secretario contador, el secretario contador de la sede informa y tiene en cuenta, es un 2% del valor insinuado por ese acreedor, ¿sí?, con un límite de 1000 unidades indexadas y con un máximo de 50.000 unidades indexadas. ¿Sí? O sea que si yo me presento a verificar el crédito por 5.000 pesos, ¿sí?, voy a tener que pagar el mínimo de 1000 unidades indexadas masivas. Y si yo me presento a verificar el crédito por $2 millones, ¿sí?, en ese caso se le va a tener que pagar al síndico o el interventor el máximo de 50.000 unidades indexadas masivas. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero esto surgió de la práctica, no está establecido. ¿Bien? ¿Sí? Y es más, en la práctica también lo que sucede es que el síndico o el interventor presenta el informe, pasa a los secretarios contadores, el secretario contador regula los honorarios, ¿sí?, y una vez que le pagan al síndico interventor, recién ahí el juez verifica o no el crédito. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. De lo contrario, no va a verificar el crédito. Sabrina. Buen día, una consulta. ¿Hasta qué plazo tiene para presentarse tardíamente a verificar el crédito? Sí, yo iba a preguntar lo mismo. En cualquier momento, si querés dentro de 2 años, podés presentarte a verificar el crédito dentro de 2 años. Pero fíjate, Sabrina, que si hubo un convenio, ¿sí?, o se decretó la liquidación y ya se están pagando por todo eso, eso que ya se pagó, perdiste la posibilidad de cobrar. Ese es el tema que tiene, ¿sí? Bien, por eso yo le decía, muchas veces lo que hacen los acreedores, en algunos casos, estos son acreedores más bien importantes, es especular a cómo viene el concurso. Por más que vos tengas que pagar por una verificación tardía, ¿sí? Muchas veces incluso tú como acreedor podés influir en una votación de un convenio. Entonces, por ahí especulás, ¿sí?, en función a cómo viene el concursado y cuál es la situación y qué es lo que está manejando de posibilidad de convenio, si te presentás o no a verificar. Igualmente, vos tenés una exoneración tributaria. Esto lo tienen que saber y para informarle a sus clientes y para planteárselo a los contadores. Porque son créditos incobrables, ¿sí? Entonces, la ley concursal establece que vos podés exonerar IVA, ¿sí?, por el pago de IVA por ese crédito incobrable. ¿Queda claro? Es un 40% de esa factura. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces acá yo les planteo, ¿qué sucede si un acreedor no insinúa su crédito? Profe, ¿sí? Sí, ¿quién levantó la mano? Yo, Sofía. Sofía, dime. Sí, me quedó una duda. Sí, a ver si entendí bien. El acreedor va a ir a verificar si lo que dijo el deudor es así, digamos. Si es No, por va a ese ir a monto, si es por verificar esa su causa. crédito, no lo que diga el deudor. Porque tengo entendido que el deudor también tiene que decir las deudas que tiene o no. A veces. Pero si se trata de un concurso necesario, cuando un otro acreedor, un tercero le solicitó el concurso y no te da el síndico o el interventor la documentación, ¿cómo sabe el síndico o el interventor que vos sos acreedor, Sofía? Claro, pero en el caso que sea voluntario y no coinciden las dos cosas que Sí, dice bueno, el deudor entonces, con el ¿qué te acreedor. conviene que si no coincide? ¿Es una carga o una facultad que tú tenés? No, una carga. Ah, para mí sí, es una carga. Para algunos dicen, no, es facultativo, ¿sí? Y si yo surjo en la contabilidad, entonces el síndico o interventor está obligado. La jurisprudencia, ¿sí?, no entiende eso,
¿sí? La jurisprudencia entiende que tú tenés que presentarte a verificar el crédito, ¿sí? Por más que el síndico o el interventor tenga incluso la contabilidad y que esté correctamente llevada, ¿sí? No, salvo excepciones, que algún síndico o interventor tenga el criterio de que si surge en la contabilidad, incluso pasa, por ejemplo, con el tema cuando un síndico o interventor está dentro de un concurso, pasa con el tema de los trabajadores. En los trabajadores sí, se los toma en cuenta para que no se presenten a verificar el crédito, ¿sí? En ese caso. O cuando tiene conocimiento. Ahí sí, si vos tenés conocimiento de una sentencia, el síndico o el interventor te lo va a verificar. Pero si se trata de otro tipo de acreedor, sugiero que se presenten a verificar, ¿sí? Porque en realidad no sabés si surgís de la contabilidad o si surgís del monto, ¿sí? O de lo que tú pretendes de cómo se te verifique tu crédito. Edith. Sí, profesora, disculpe. Una consulta. Esta calidad de créditos incobrables que usted nos mencionaba recién, que tiene esta exoneración del 40% del IVA, ¿es solo de los que no se presentan dentro de los 60 días? No, de los que cualquier acreedor. A cualquier acreedor. Muchísimas gracias. Cualquier acreedor. Por eso a veces algunos acreedores por créditos menores ni se presentan a verificar porque les sale más caro lo que le cobre el abogado y sabe que no va a cobrar nada que ir a... Por eso le digo, muchas veces los proveedores especulan, ¿sí? Muchas si te gracias. conviene o no presentarte a verificar el crédito. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede si un acreedor no insinúa su crédito? Lo que decíamos, carga o facultad. El problema es que si no insinuamos los créditos, no vamos a poder votar en la Junta de Acreedores, ¿sí? No vamos a poder adherirnos a una propuesta de convenio extrajudicial o incluso si se presenta un convenio, tanto en la Junta de Acreedores, se vota un convenio en la Junta de Acreedores o hubo una adhesión de convenio, que son modalidades de convenio que vamos a ver, no vamos a poder oponernos al convenio. Y también, si se empieza a cumplir el convenio o en etapa se decreta la liquidación, no vamos a poder cobrar, ¿sí? Si no estamos verificados. ¿Bien? ¿Sí? Por eso la importancia de presentarse a verificar. ¿Está? ¿Bien? Si yo me presento en forma tardía, ¿sí? Y quedo verificado por el juez, en ese caso, si hubo convenio y se está cumpliendo las cuotas anteriores las perdí, no voy a poder cobrar. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No hay duda? Bien, y acá lo que preguntaba el compañero, es el artículo 100, sobre las excepciones de la necesidad de verificación. Y me establece el artículo 100. Dice, no requerirá verificación los créditos reconocidos por sentencias judiciales o laudos arbitrales. Sin embargo, esta circunstancia no exonerará a su titular de la obligación de denunciar el mismo dentro del mismo plazo establecido legalmente para las solicitudes de verificación, con iguales efectos que los establecidos para los casos de falta de presentación de los créditos a la verificación respecto al derecho a percibir su participación sobre los pagos ya realizados. ¿Sí? O sea, que si tú tenés una sentencia o laudo arbitral, ¿sí? Entonces en ese caso tú no te presentás a verificar, pero sí tenés que presentarte a denunciar el crédito acompañando la sentencia o el laudo. Porque si no, no se ¿sí? sabe si existe o no. Exactamente. Bien. ¿Qué pasa con los acreedores laborales? ¿Sí? Vieron que el artículo 62 prevé el pronto pago, que en la práctica nunca se da, o casi nunca, ¿sí? O sea que si hay recursos se le va a ir pagando a los acreedores. Bueno, pero en ese caso los acreedores laborales, ¿sí? Si tienen, por ejemplo, no sé si vieron el tema de los acreedores laborales, qué posibilidades tienen ellos, ¿sí? O sea, porque los acreedores laborales, por créditos anteriores, y si tienen juicio,
¿sí? Pueden seguir por el juzgado laboral, pero pueden presentarse a verificar el crédito y no optar por ir por la vía laboral. ¿Bien? O pueden, por una parte, verificar el crédito y lo que se está discutiendo, tramitarlo en un juzgado letrado. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Eso ya creo que ya se vio. ¿Bien? Y la misma situación, si bien tú denunciás una sentencia o un laudo arbitral, ¿sí? Y por ahí el síndico o el interventor no tenía conocimiento de esas sentencias. Pueden haber demandas laborales chiquicientas y ya haber sentencias y no te presentaste a denunciar tu crédito. No tiene por qué el síndico o el interventor. Capaz sí lo tiene el conocimiento, porque le dieron toda la información de todos los juicios laborales, o que incluso juicios laborales que ya estaban continuando, o juicios de conocimiento que se estaban tramitando. ¿Bien? Entonces, en ese caso va a continuar, si se trata de una sindicatura, va a continuar en esos juicios el síndico. Entonces ahí el síndico, en ese caso, si tiene la sentencia, los va a verificar al crédito. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Si nosotros no denunciamos que tenemos una sentencia y nos presentamos mucho tiempo después, la misma consecuencia que veíamos anteriormente, ¿sí? Se va a tratar de una verificación tardía, o sea que van a tener que, por más que haya una sentencia, ¿sí? Vas a tener que pagarle por el informe que haga el síndico o el interventor. En la práctica, con respecto a las sentencias laborales, cuando se presentan, ¿sí? En forma tardía, justifican los acreedores laborales que por el principio de gratuidad, ¿sí? Para los trabajadores, no se le tenga que pagar por la retribución por el informe realizado por el síndico o el interventor. Eso sucede en la práctica, ¿sí? Pero en las otras demás sentencias, ¿sí? Si te presentas tardíamente, no te va a quedar otra, ¿no? Que presentarte, que pagarle por el informe que realice el síndico o el interventor. Por más que el informe del síndico interventor diga que es correcta la sentencia, porque no puede decir más nada, ¿sí? Y que se trata de un crédito quirografario, privilegiado, y qué monto corresponde por cada uno de los tipos de crédito. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Algo que les iba a decir, pero se lo planteo después. Entonces, los acreedores, vamos a hacer un esquemita, los acreedores tenían 60 días para presentar, o posteriormente los 60 días, pero pasado el plazo de los 60 días, le corre, ¿sí? Un plazo de 30 días al síndico o al interventor para formar la lista de acreedores e inventario, ¿sí? Que depende del tipo de concurso, esos 30 días, ¿sí? Pueden ser o muy cortos, le da bien para formar la lista de acreedores, o puede ser muy complejo. Hay concursos que son muchos los acreedores y son cientos de acreedores que tienen que analizar cada uno de los créditos. Entonces esos 30 días se le vuelve un poco limitado. ¿Bien? Está establecido en el artículo 101, ¿sí? Acá dice artículo 100, preparación de la lista de acreedores de inventario. No, está incorrecto, es el artículo 101. ¿Sí? Me iba a decir, yo estaba leyendo, digo... No, eso son las excepciones de la la necesidad de verificar cuando tenés una sentencia o laudo arbitral, pero sí tenés que... No se le dice verificación, se le dice que tenés que denunciar el crédito. ¿Bien? ¿Sí? Dice el artículo 101. Federico. Profesora, no me queda claro la diferencia entre verificar, denunciar e insinuar. Verificar e insinuar es lo mismo, ¿sí?
para el síndico interventor, cuando tú te presentás a verificar, tú insinúas tu crédito, ¿sí? Y una vez que el síndico o el interventor te verifica, pasás a ser un acreedor concurrente, se le dice por la doctrina, ¿sí? O sea, que concurrís, vas a participar en ese concurso. ¿Y cómo vas a participar? Votando, ¿sí? Yendo a la junta de acreedores, votando o no, oponiéndote al convenio, a los pagos, ¿queda claro? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre verificar, insinuar y denunciar? Porque cuando vos solicitas la verificación es porque el síndico interventor tiene que analizar tu crédito y si te lo va a verificar o no. Y cuando tú denuncias es porque tú tenés una sentencia. Entonces, ¿qué va a analizar? ¿Va a opinar diferente a una sentencia de un juez? ¿El síndico? Pregunto, Federico. No, no puede. ¿Sí? Claro. Ojo, puede suceder que haya créditos condicionados. ¿Sí? Eso está establecido, ¿sí? En el artículo 103. Puede ser, por ejemplo, que nosotros, supongamos que estamos haciendo un juicio de conocimiento contra el concursado, un juicio, ¿no? Un juicio por daños y perjuicios. Entonces, en ese caso, también tenés que presentarte a verificar tu crédito. Y en ese caso, todavía no tenés una sentencia definitiva. O, por ejemplo, sos un acreedor laboral que le iniciaste un juicio a una persona que después se le solicitó el concurso y todavía no tenés la sentencia. Ahí tú tenés que presentarte a verificar, y en ese caso, cuando el síndico interventor forma la lista de acreedores e inventario, lo que va a decir es que con respecto a tal acreedor, ¿sí?, se le verifica, pero es un crédito condicionado. ¿Condicionado a qué? A la sentencia, o sea que puede llegar a estar en esta lista o puede llegar a no estar en la lista. ¿Queda claro? ¿Sí? Eso puede suceder. ¿Ah? Entonces, ¿cómo tiene que preparar el síndico o interventor la lista de acreedores? Dice, dentro de los 30 días siguientes a contar de la terminación del plazo para solicitar la verificación de crédito, el síndico o el interventor preparará la lista de acreedores con el siguiente contenido. 30 días, ¿cómo contamos el plazo? Como decía el compañero, contamos como plazos legales. ¿Me iban a decir algo? Corridos. Corridos, se supone, profesora. Exactamente. Y se suspende por en la feria, feria y para el turismo. Semana de turismo. Ferias judiciales mayores y menores. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a estar formada esa lista de acreedores e inventario? Dice, 1, la nómina de los acreedores que forman la masa pasiva. Dice, hayan solicitado o no la verificación de sus créditos, ordenados por orden alfabético, indicando respecto de cada crédito fecha, causa, cuantía, vencimiento, garantías personales o reales y calificación jurídica, ¿sí?, distinguiendo la parte correspondiente al principal y a los intereses. Bueno, explico esto. Nosotros nos presentamos como acreedores a verificar. Entonces, el síndico interventor, dentro de los 30 días siguientes a los 60, tiene para formar la lista de acreedores y el inventario de todos los bienes, ¿sí?, de la masa activa que tenga el concursado. ¿Bien? Entonces, me dice que formen la masa, hayan solicitado o no la verificación. Entonces, acá, en esto, algunos acreedores, ¿sí?, se agarran para decir, vos tenés la obligación, síndico interventor, de verificarme, ¿sí? Pero como les digo, no siempre el síndico o el interventor tiene toda la documentación necesaria para poder verificar ese crédito. Capaz si tiene la sentencia porque se la entregaron o porque sabe de esos juicios, ¿sí?, capaz en ese caso sí
verifica, lo pone dentro de la lista, pero no necesariamente, y tengan en cuenta en un concurso necesario, cuando se lo solicitó un tercero, que incluso a veces hasta los administradores y representantes desaparecieron todos, no aparece nadie, ¿sí? La empresa quedó a manos del síndico o el interventor, ¿sí? Por ahí alguien se apiada, algún empleado, y empieza a dar cierta información, ¿bien? ¿No? Eso puede suceder en la práctica, ¿bien? Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, por orden alfabético va a tener que establecer quiénes son los acreedores, ¿sí? Entonces, ahí va a tener que analizar de la documentación que se presentó o de la que tiene, ¿sí? La fecha de la obligación, o sea que se trate de un crédito concursal, ¿sí? Porque si vos te presentás a verificar el crédito y son postconcursales, son créditos contra la masa, no corresponde la verificación, ¿verdad? ¿Sí? Artículo 92 de la ley concursal. La causa, ¿qué fue lo que dio origen a ese crédito? La compraventa, la prenda, la hipoteca, el contrato de una compraventa, un contrato de hipoteca, ¿sí? El monto, vieron que lo tiene que pasar a moneda nacional, salvo excepciones. Los créditos prendario hipotecario, recuerdan ustedes, cuando con toda seguridad ya lo habrán visto, lamentablemente no pude estar en la clase pasada, pero los acreedores prendarios hipotecarios en ese caso, su crédito no pasa a moneda nacional y siguen corriendo los intereses, ¿sí? Igualmente, ahí depende de cada sindicatura de intervención, pero incluso la sindicatura lo pasa a moneda nacional. Ellos cobran independientemente del concurso, ¿bien? Pero sí se tienen que presentar a verificar su crédito. Bueno, se pasa a moneda nacional, al dólar, al tipo de cambio, ¿sí? Interbancario, comprador, a la fecha de declaración del concurso. La fecha de vencimiento que tenían esas facturas, ¿sí? Si es un acreedor con garantía, reales o personales, ¿sí? O entonces va a tener que decir si se trata de un acreedor quirografario, privilegiado, subordinado o privilegiado general, y qué porcentaje es privilegiado general, hasta qué monto, y después pasa a ser quirografario, porque por ejemplo, ahora vamos a ver los tipos de créditos, pero los acreedores laborales, hasta 260.000 unidades indexadas, son acreedores con privilegio general en primer orden, ¿sí? Vamos a ver después cómo la estructura. Y pero hasta 260.000, hasta ese monto. Pasado ese monto, lo restante, ¿sí? Pasas a ser quirografario. ¿Queda claro? ¿Me expreso? ¿Sí? Bien. O, por ejemplo, yo soy un acreedor prendario hipotecario, y acá hay toda una discusión, ¿sí? Con el tema de los intereses, ¿sí? El síndico del interventor siempre los intereses lo quiere subordinar todo, ¿sí? Ahí hay impugnaciones, obviamente. ¿Me voy expresando? ¿Sí? Bien. Después, en la misma lista va a poner primero los nómina acreedores que forman la masa pasiva, ¿sí? O sea, los que se le verifica por orden alfabético con todos estos detalles. Cuando veamos el taller, vamos a mirar listas de acreedores para que ustedes se puedan ir dando cuenta esto tan teórico que estoy dando, cómo se da en la práctica, ¿sí? Ya sea cómo un acreedor se presenta a verificar el crédito y cómo los síndicos interventores presentan lista de acreedores. Después, la nómina de acreedores excluido, indicando las razones de exclusión de cada uno de ellos, o sea, por qué lo excluye. ¿Bien? ¿Sí? Dice, la lista de acreedores quedará de manifiesto en el juzgado a disposición de los acreedores. El síndico o interventor comunicará a los acreedores que se hubieran presentado a verificar sus créditos si los mismos fueron verificados, solamente verifica si fueron verificados, ¿sí? Le comunica.
Y en caso afirmativo, las condiciones de verificación, o sea, las condiciones, si sos un acreedor privilegiado, si sos acreedor quirografario, si sos acreedor privilegiado general, bien, y por la cuantía que fue verificado tu crédito. Alfonso. Profesor, esto capaz que ya lo dijo, pero no me quedó claro. ¿Cuál es el criterio del síndico para, digamos, excluir a los acreedores? ¿Cómo? Habla, dice, serían aquellos acreedores que a criterio del síndico, ¿no? O sea, lo pone a consideración personal. Y cada síndico tiene, a ver, digo, el síndico tiene que respetar lo que dice la ley. ¿Bien? Después sí, hay ciertas posiciones doctrinarias respecto sobre determinados asuntos. Por ejemplo, yo recién le decía sobre los intereses, ¿sí? Porque hay intereses compensatorios y moratorios. Entonces, los acreedores entienden que los intereses compensatorios son créditos quirografarios, incluso algunos piensan que es privilegiado, y hay sindicaturas de intervenciones dice que todos los intereses, sean intereses moratorios, o sean intereses compensatorios, ¿sí? Son todos subordinados. Ahí lo que se va a hacer es una discusión en que, ahora voy a explicar, se va a poner de manifiesto la lista de acreedores y nosotros vamos a poder impugnar nuestro crédito y justificar, ¿bien? Se va a formar un incidente que ahora vamos a explicar qué es. Habían levantado la mano. Federico. Sí, yo iba a comentar eso, que tienen 15 días para impugnar. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, dice, preparación de la lista de acreedores. El síndico de interventor prepara la lista de acreedores, pero también el inventario, o sea, todos los activos que tenga la concursada. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, se va a poner de manifiesto. Una vez que se presenta, el juez dicta un decreto, ¿sí? Donde dice, téngase presente la lista de acreedores e inventario, quedando de manifiesto ante la sede. ¿Bien? A partir del decreto del juez, ¿sí? O incluso dice que el artículo 101 que el síndico interventor también tiene que comunicar a los acreedores, ¿sí? Siempre y cuando tengan las direcciones para comunicarles si fue verificado su crédito y por la cuantía. ¿Bien? Y ahí se abre un plazo de 15 días que se cuentan plazos procesales, en ese caso, o sea, se cuentan no corridos, sino hábiles, y se suspenden semanas de turismo y feria judicial, ¿sí? Va a tener que presentarse a impugnar esa lista, vos podés impugnar la lista de acreedores o el inventario, o podés impugnar la lista de acreedores, por ejemplo, con respecto a un crédito, o solamente podés impugnar el inventario porque no estás de acuerdo, ¿bien? Antes de eso, pero esto ya lo mencioné, es qué sucedía con los créditos condicionales o litigiosos, ¿sí? Eso, o sea, que son aquellos créditos que están sometidos a una condición suspensiva o resolutoria, o que tienen un juicio pendiente y todavía no hubo una sentencia. En ese caso, el síndico interventor no estableció la ley. Vieron que el artículo 101 dice que tenés que presentar, el síndico interventor tiene que presentar la lista de acreedores, ¿sí? Los verificados y los excluidos. Pero no dice, y también tenés que presentar los créditos condicionales o litigiosos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, nosotros, en el ejercicio de la profesión, por ejemplo, como síndico, lo que hacemos es ponerlo, lo verificamos, pero sometido a condición. O sea, todavía no sabemos, pero lo que pasa es que el síndico interventor va a tener que, en caso de liquidación o en caso de convenio, en ese caso el concursado, ¿sí? Va a tener que reservar parte del dinero
que le correspondería a ese crédito condicional o litigioso. ¿Queda claro? ¿Sí? Una vez que esté la sentencia, ¿sí?, o cumplida la condición, se presentará ese acreedor, de decir, se cumplió la condición, y yo me presenté a verificar, mi crédito estaba condicionado, ahora ya no está más condicionado, ahora se tiene que cumplir. ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que se establece es la impugnación a la lista de acreedores. Es muy importante, es el artículo 104 del decreto de ley, de la ley concursal. Dice, artículo 104, dentro de los plazos de 15 días, contado desde la puesta de manifiesto de la lista de acreedores, o sea, de manifiesto es cuando el juez la pone de manifiesto, téngase presente la lista de acreedores, ¿sí?, o de la recepción de la comunicación de verificación, ¿sí? Acá esto es cuando el síndico interventor le comunica a los acreedores que fue verificado su crédito. Si no fue verificado, no le comunica, ¿no? Verificación o rechazo del crédito, según los casos, cualquier interesado podrá impugnar la inclusión o exclusión de los créditos. Por un tema a ver, si a mí el día, hoy es 21, ¿sí?, queda de manifiesto, yo empezaría a contar a partir de hoy. El plazo, ¿sí?, al día siguiente, perdón, a ver, desde la puesta de manifiesto, a partir de hoy, tengo el decreto, a partir de hoy empiezo a contar el plazo de 15 días para impugnar, ¿sí? Pero si, por ejemplo, y les pregunto a ustedes, el lunes el síndico o el interventor le comunica a ustedes de la verificación, ¿qué plazo tengo de 15 días? ¿De la puesta de manifiesto o a partir de hoy o a partir del lunes? A partir del lunes. Claro, vas a tener que probarlo, ¿sí? Porque si no, se puede decir, te pasaste en el plazo para impugnar, ¿sí? Yo capaz que como más precavido quizás lo empezaría a contar desde el primer momento que tomas noticia, por las dudas de que pase algo. Por las dudas, tengan en cuenta, ¿sí? Salvo que no les dé el tiempo, ¿sí?, y le llegó por medio fehaciente, por ejemplo, a través de un correo en otro plazo después, ¿sí? Si no, tengan en cuenta el plazo de que el juez la pone de manifiesto. Pero está discutido, ¿sí? Y podría pasar. ¿Bien? ¿Sí? Sin ninguna duda, profesora, porque ese es el espíritu del legislador, de la puesta de manifiesto. Sí, yo entiendo que sí, pero como el propio artículo 104 dice, o de la recepción de la comunicación. Claro, ¿sí? pero ahí dice o, puede ser una o la otra, ¿no? Claro, pero generalmente el síndico interventor te va a comunicar enseguida que presenta la lista, ¿sí? Entonces, fíjense que el juez para decretar tiene 48 horas, ¿sí? Entonces a vos te llegó la comunicación incluso antes de la puesta de manifiesto. ¿Bien? ¿Sí? Eso depende de cada intervención. ¿Bien? ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que se puede impugnar? Dice acá que la recepción de la comunicación se podrá impugnar la inclusión o exclusión de los créditos, o sea, me incluyen o me excluyen, ¿sí? La cuantía de la verificación, el monto, ¿tá? Y mi calificación jurídica. Bueno, porque, por ejemplo, yo pretendía una determinada suma y ser un crédito privilegiado y resulta que me ponen una suma inferior y me subordinan parte de mi crédito. Entonces, obviamente que voy a impugnar, ¿sí? Después, el inciso segundo me dice, la acción se dirigirá contra el síndico o el interventor
en los casos de demandarse la inclusión o modificación de la cuantía o la calificación del crédito del impugnante, y se dirigirá contra el titular del crédito impugnado en los demás casos. Bueno, o sea, y acá les hice un esquemita de las posibilidades que tiene, ¿sí? Nosotros podemos impugnar con respecto a la lista que presentó, a mi crédito, ¿sí? O a un crédito de un tercero. ¿Queda claro? ¿Sí? También puedo impugnar el inventario, no estar de acuerdo con el inventario. Por ejemplo, no tasaron en el inventario las marcas que tiene ese establecimiento comercial, una empresa. ¿Bien? Entonces puedo impugnar. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Quién puede impugnar? Cualquiera. ¿Sí? Cualquier persona puede impugnar. Obviamente que la impugnación la va a hacer un acreedor o el propio concursado. ¿Sí? ¿Bien? Dice, un acreedor puede impugnar porque el síndico o interventor lo excluyó de la lista de acreedores, ¿sí? Entonces, en ese caso, el proceso, el incidente, se trabaría entre el acreedor, que va a ser el actor, y el síndico o el interventor, que va a ser el demandado. También podría suceder que se impugna porque se incluyó o excluyó de la lista el crédito de otro acreedor, y yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces, en ese caso, no participa el síndico interventor. Yo no estoy de acuerdo, yo acreedor, con un crédito de otro acreedor. Entonces, el incidente va a ser entre acreedores, ¿sí? O, por ejemplo, entre el concursado y un acreedor. ¿Ah? Profe, pero ¿hay qué puede hacer el otro acreedor? No puede hacer nada. Y va a contestar. ¿Y que no se puede hacer nada? O sea, no se puede modificar ya, ¿no? ¿La lista? Sí. Y eso, obviamente que el síndico interventor va a defender su lista de acreedores, ¿sí? Y que va a estar bien hecha. Si la demanda es contra el síndico o el interventor, en ese caso él va a defender su lista. Obviamente que el juez, después en última instancia, es el que va a resolver, va a dictar una sentencia, ¿sí? Y que admite estos incidentes a apelación. Entonces, quien termina resolviendo si lo incluyo o queda incluido o excluido y en qué categoría y por qué monto, va a ser el Tribunal de Apelaciones, en definitiva. ¿Sí? Y te modifica la lista de acreedores. Y te cambia todo el régimen de las mayorías. ¿Sí? Charles. Yo pensando en los créditos laborales, por ejemplo, podría impugnar a alguno que, por ejemplo, el interventor tiene, como usted dice, toda la contabilidad perfectamente hecha y lo incluye en la lista, pero el empleado, por decir de alguna manera, no denunció en su momento su crédito, porque no quería formar parte del concurso. Pero el Tú mismo lo estás diciendo, no quería formar parte del concurso. Ahí está. Puede impugnar entonces que fue agregado y no quería, ¿no? Bueno, no te conviene planteártelo así, ¿sí? Ah. Por eso digo, te sugiero que presentes a verificar, o que lo hables con el síndico o el interventor, si vas a verificar o no. Si se trata de un acreedor laboral, es muy probable que el síndico o el interventor, si sabe de ese trabajador, incluso si estás trabajando, ¿sí?, en la empresa, va a verificar el crédito. Pero depende eso de cada sindicatura, de cada intervención. ¿Bien? ¿Sí? Impecable, gracias. Pero supongamos que no te incluyó y vos no te presentaste a impugnar, y bueno, entonces en ese caso vas a tener que vas a impugnar, diciendo que no te presentaste a verificar, pero estás impugnando porque no te tuvieron en cuenta tu crédito, ¿sí? Bueno, si lo llegás a aprobar y tenés suerte en primera o en segunda instancia y te verifican, bienvenido sea. ¿Bien? Bien, ¿Sí? gracias. No, por favor.
Dice, otra posibilidad sería impugnar porque, si bien fue verificado el crédito, te verificaron el crédito, el mismo no es considerado como vos pretendías, ¿sí? O porque verificó un crédito de un acreedor, yo acreedor no estoy de acuerdo de cómo, o yo concursado no estoy de acuerdo de cómo me verificó el síndico interventor el crédito de fulanito de tal, ¿sí? Por ejemplo, lo puso como privilegiado y yo entiendo que es subordinado, ¿sí? No creo que le vaya a interesar al concursado eso, pero bueno, supongamos. ¿Bien? ¿Sí? Cualquier interesado puede impugnar. ¿Queda claro? Es obvio que va a ser los propios acreedores, ¿sí? Y el concursado. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero, y esto, la otra vez, se planteó una inconstitucionalidad respecto de este artículo 104, porque muchas veces los acreedores le impugnaban la lista al síndico interventor, pero el concursado, que es en definitiva su patrimonio, ¿sí? No tiene participación en ese incidente. ¿Sí? Entonces, plantearon la inconstitucionalidad del artículo 104. Y la Corte le dijo, a ver, el legislador estableció esta manera. Por más que vos quieras participar en qué es inconstitucional este artículo 4. ¿Sí? Entonces ahí yo me puse a pensar, digo, ¿y por qué no ir como tercero, como tercerista? ¿Sí? Coadyuvando a uno u otro. Porque claro, es como concursado, a vos te interesa y querés proteger, ¿sí? Tu patrimonio. ¿Me expreso? ¿Puedo seguir? ¿Alguna duda? Ya ahí es un tema bastante difícil de lo que estoy entrando. Profesora. Sí. Yo más que una duda, o sea, sí, cuando uno le desafectan la legitimación, ¿verdad? Que es una de las consecuencias que puede tener el concurso. Ahí no lo deja de lado en parte para no interferir en su patrimonio. Está bien que lo defienda, digo, pero ¿cómo se pueden...? No, parece que van chocando esas ideas ahí. No, pero hay un artículo del código, de la ley concursal, ¿sí? Que establece que puede continuar, que en esos casos, ¿sí? El síndico o el interventor, perdón, el concursado pueda participar, ¿sí? De oficio. La declaración, efectos del deudor. La declaración judicial de concurso no implica el cese o clausura, salvo que me puedan. No, el 44 no es. ¿Dónde está? Mira, hay un artículo que incluso yo lo tuve en cuenta, después te lo planteo, lo busco bien, ¿sí? No me acuerdo. 47 puede ser. A ver. No, es otro artículo, ¿sí? Está por acá, ¿sí? Donde le permite, o capaz es la doctrina, me tendría que fijar bien qué artículo es, cualquier cosa, después me fijo después de clase, pero puede impugnarlo, ¿sí? Incluso, miren el artículo 104, dice cualquier interesado, ¿sí? Entonces, entiendo, ojo, la Corte con respecto cuando planteó el concursado sobre el artículo 104, dijo que, que no tenía legitimación para impugnar. Pero acá el artículo 104 dice cualquier interesado podría impugnar. Entonces el propio concursado también. Yo entiendo que sí. Bien, ¿sí? De hecho, muchas veces el concursado impugna.
Bien. Pedro. Ah, no, pensé que Pedro tenía la mano levantada, pero no. Bien. A ver si me ocurre algo, capaz que... Perdón. No, adelante. Una consulta con respecto a eso que usted dice. ¿Cuál es la finalidad de la ley concursal? Proteger el crédito. Y bueno, y yo pensando en eso... Para mí, proteger el crédito. Que ya está demasiado afectado. Pero claro, y por eso... Y no te digo el crédito del concursado, de todos los acreedores. Bueno, pero está, por eso voy. ¿Y por qué le daría la posibilidad de impugnar al concursado si la finalidad de la ley es otra? Porque por ahí entiende que, entiende que está perjudicando la masa activa, el concursado entiende que está perjudicando la masa activa por parte de la sindicatura o la intervención. ¿Sí? Ojo, muchas veces también, digo, lo hace para ganar tiempo. Claro. ¿Sí? También. ¿Por qué? Porque está especulando, ¿sí?, alguna propuesta de convenio, o no, quiere alargar el proceso concursal. No es lo que pretende el legislador. Exacto, por eso, que si yo quiero proteger a los acreedores, bueno, no sé si está bien desecharla así de plano, pero digo, capaz que no darle tanta cabida a la impugnación por parte del concursado. Pues no, pero... A mí la ley me dice cualquier interesado, entonces para mí el concursado sí corresponde que puede impugnar. Sí, bien. Sí. Pero debemos, perdón. Pedro, dime. Debemos recordar que el espíritu de la ley no es solamente la protección de los créditos de los acreedores, sino también la reorganización empresarial que implica a su vez indirectamente la protección de esos créditos, ¿verdad? Sí, sí, pero yo digo, bueno, ¿quién va a terminar reorganizando la empresa? Pedro. Y justamente de tener la posibilidad de reorganizarse, en la misma intervención o la sindicatura va a dar los pasos para que así se logre, ¿no? Y esa reorganización... No estoy de acuerdo que el síndico interventor reorganice... No va a reorganizar, sino que va a disponer y va a vigilar todos los activos que no se fuguen. Bueno, eso sí, eso sí. Que es fundamental para la reorganización. Porque donde hay una fuga o una mala utilización de activos, ahí no hay reorganización de valor. No va a ser posible. No, y ahí va a ir a una liquidación. Exactamente. Totalmente, porque ya está totalmente perjudicado el crédito. ¿Sí? Exacto. Sí, Beatriz. Sí, yo quería decir que, a ver, el objetivo es la protección del crédito. Lo de reorganización empresarial es un instrumento, es decir, es la estructura que el legislador está a esta altura de la evolución del derecho comparado, digamos, porque es general, adoptando para lo que es la protección del crédito. Y la protección del crédito visto como la economía, ¿no? Es decir, como algo que incluso va más allá de lo micro. Luego viene cómo se implementa, ¿no? Y obviamente en esa protección del crédito hay una posibilidad, hoy como objetivo de reorganización, una posibilidad de reorganización empresarial. Quería dejar separado una cosa de la otra, ¿no? Porque cuando se habla de los efectos sobre los contratos, sobre el deudor, todo es proteger el crédito. Y además el crédito como en la mirada mercado, no el crédito de los acreedores que están ahí por sí, sino el legislador en una perspectiva general. Nada, eso. Sí. Ya está perjudicado el crédito de todos los acreedores que se presentaron, porque, digo, no se le está pagando a ellos, ¿sí? E incluso a ellos se les complica en la cadena de pagos.
Entonces Claro. se vuelve en un Exacto, círculo. pero ¿a qué voy? Que la mirada legislativa en la política que adopta cada escenario, cada territorio, ¿no? El punto es, bueno, a ver, la forma para que el crédito como tal, esa interrupción de la cadena de pagos que tuvo lugar por ese uno que generó varias o eventualmente varias interrupciones, bueno, la mirada es hacia todos y que se perjudique lo menos posible cada uno de los involucrados, al final es lo que contribuye a la protección del crédito de manera general, ¿no? Entonces, el focus de la política pública concursal siempre ha estado, hasta cuando metían preso al deudor, siempre ha estado en la mirada crédito general, ¿verdad? Lo demás son instrumentos que la técnica, la idiosincrasia, la filosofía y las posibilidades de gestión han venido dando como evolución. Bien. Pedro y Federico tienen la mano levantada. No, perdón, gracias. Ah, está. Federico. Y yo quería hacer un comentario respecto a la impugnación de la lista de acreedores, porque la ley sí habla de cualquier interesado, pero no significa que cualquier persona pueda impugnar esa lista porque, por ejemplo, no le parece justo, digamos, sino que el interés hace la legitimación, desde mi punto de vista. Un acreedor tiene legitimación porque es perjudicado posiblemente por esa decisión del síndico interventor, pero no puede impugnarla a cualquier otro sujeto porque no le parezca justo. Sí, es difícil, resulta difícil que, digo, cuando dice cualquier interesado, alguien que es ajeno al proceso concursal vaya a presentarse a impugnar la lista, ¿sí? Sí, es medio como que no parece lógico, ¿sí? Como que no tendrías legitimación para hacerlo, ¿sí? Coincido, ¿bien? Entonces, consecuencia de conformar la masa pasiva concursal, ¿sí? Una vez que queda pronta la lista de acreedores, ya sea porque no hubo impugnaciones o habiendo impugnaciones se resolvieron, queda lista, la aprueba el juez, ¿sí? Y eso permite que los acreedores con créditos verificados puedan participar en la Junta de Acreedores, están legitimados para votar en una propuesta de convenio. Ojo, no todos los acreedores pueden votar en una junta, en un convenio, sea judicial o extrajudicial, ¿sí? Incluso, pero si estás incluido en la lista, y sos un acreedor quirografario subordinado, ¿sí? Se te va a ir pagando, haya votado o no, la propuesta de convenio judicial o extrajudicial, o en caso de irse a una liquidación, ir cobrándote si es que hay un remanente para cobrarse dentro de esa liquidación. Pero esa es la consecuencia de que una vez que quede firme la lista de acreedores, ¿sí? Que no necesariamente va a quedar firme en el momento que se pone de manifiesto. Se pone de manifiesto 15 días, después si no hay impugnaciones, bueno, ahí estamos todos de fiesta, pero si hay impugnaciones no va a quedar firme hasta que no se resuelvan todas las impugnaciones, y a veces puede durar tiempo, y eso no significa que se suspenda la Junta de Acreedores. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, vieron que vamos a hablar sobre que el síndico interventor tenía que graduar esos créditos, ¿sí? El artículo 108 establece 3 tipos de créditos, ¿sí? Los acreedores privilegiados. Dentro de esos acreedores privilegiados tenemos los acreedores con privilegios especiales y, por otro lado, los acreedores con privilegios generales. Después tenemos los acreedores quirografarios o simples y tenemos los acreedores subordinados. ¿Bien? Vamos a explicar cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué pasa con los acreedores prendarios hipotecarios? No se van a ver perjudicados en el resultado de la liquidación concursal, ¿sí? O sea, si bien ellos se presentan a verificar el crédito, ellos cobran independiente al concurso. Ignacio. ¿Eso porque tienen un derecho real? Sí, exactamente. Sí, bien.
van a cobrar íntegramente con lo producido en la enajenación. ¿Se acuerdan el límite que tenía una vez que se declara el concurso, que no podían ejecutar la prenda hipoteca por 120 días, pero pasado el plazo de eso pueden ejecutar, ¿sí? Y si tienen prendado el establecimiento comercial y se lo ejecutan, no sé qué convenio va a poder llevar el pobre concursado. Pero bueno, está. Eso se tendría que modificar en la ley. Quedan exceptuados del principio de igualdad o la par condicio creditorum, porque no van a cobrar a prorrata de su crédito, como pasa con los acreedores privilegiados generales, quirografarios y subordinados, ¿sí? O sea, cobran por independiente y por fuera, aparte su crédito sigue corriendo los intereses, ¿bien? No se convierte a moneda nacional. No van a poder, el único límite es que no pueden votar en la Junta de Acreedores, ¿sí? Porque si votan pierden el privilegio, y es obvio que no lo van a hacer. ¿Bien? ¿Está? Los acreedores con privilegio general. En este caso, el artículo 110 da 3 órdenes dentro de los acreedores con privilegio general. El primer orden los tenemos los acreedores laborales y BPS por aportes personales a los trabajadores, ¿sí? O sea que en caso de, por ejemplo, una liquidación o una venta en bloque, ¿no? Primero se le va a pagar los créditos contra la masa y después van a venir los acreedores con privilegio general. Los privilegiados especiales no, porque cobran por fuera y con lo que tengan prendado hipotecado, ¿verdad? Entonces, los trabajadores se le va a ir pagando, pero por créditos devengado hasta 2 años antes a la declaración de concurso y con el máximo de 260.000 unidades indexadas. O sea que si pasan esas 260.000, por el restante son quirografarios. ¿Queda claro? ¿Sí? Por ejemplo, si hay una liquidación, ¿bien? En ese caso, y no hay remanente suficiente, se van a pagar solamente a estos acreedores laborales y un prorrateo entre ellos. ¿Bien? Después, si tienen suerte y viento a favor, tenemos los acreedores laborales, sobró dinero, bueno, pagamos los créditos por tributos nacionales y departamentales. ¿Bien? ¿Ah? Hasta 2 años anteriores a la declaración de concurso. Pasados los otros 2 años, todos los otros créditos son quirografarios. ¿Bien? Crédito del promotor del concurso. Esto es cuando es un concurso necesario y un acreedor quirografario solicita el concurso. Bueno, la ley lo premia porque por el 50% de su crédito, siempre y cuando ese 50% tenga el límite del 10% de la masa pasiva, si no se limita hasta el 10% de la masa pasiva, cobra como un acreedor con privilegio general. Siempre y cuando le hayamos pagado primero a los laborales, los tributos nacionales y departamentales y después ellos. ¿Queda claro? ¿Sí? De lo contrario, yo tengo que hacer un prorrateo y cumpliendo este orden que recién mencionaba y que está establecido en el artículo 110. Tenemos los acreedores quirografarios o los acreedores simples, esto es lo que no tienen garantías reales o personales, ¿sí? Estos son los que van a votar en la Junta de Acreedores, ¿bien? Votan o no, o por un convenio, o se adhieren a un convenio, o votan por la liquidación. ¿Ah? Puede ser que yo sea un acreedor quirografario del concursado, pero tenga bienes garantizados de terceros, ¿sí? En ese caso no me conviene, no voy a poder votar, y no me conviene votar, porque si voto pierdo ese privilegio, porque privilegio de ejecutarle al tercero, que salió de garantía del concursado, ¿sí? Obviamente que ese fiador se va a tener que presentar a verificar el crédito también, ¿bien? Y por último tengo los créditos subordinados. Los créditos subordinados serían las sanciones pecuniarias, sea naturaleza legal o convencional. Esto es lo que hablábamos, por ejemplo, de los intereses moratorios. ¿Bien? Y después me dice los créditos de... Cualquier tipo de multa o sanción también.
No, no lo entendí, Pedro, no lo escuché bien. Cualquier tipo de multa o sanción. Sí, exactamente. Y acá era lo que yo le planteaba respecto a los intereses compensatorios, ¿sí? Que hay síndicos interventores que lo ponen como subordinados y los acreedores entienden que los intereses compensatorios no son créditos subordinados, sino que integran el crédito principal. Y eso es motivo muchas veces de impugnación. ¿Bien? Y después me establece que son créditos subordinados las personas que tengan un vínculo con el deudor, y eso está establecido en una nómina, ¿sí? Yo le digo nómina, de personas especialmente relacionadas con el deudor, y acá va a quedar a criterio, ¿sí?, del síndico o el interventor, y por eso puede ser que uno quiera impugnar también la lista de acreedores. Puede ser, no presenta duda, ¿sí?, con respecto al cónyuge, concubino, ascendiente, descendiente o hermano, o persona que convivió con el concursado, pero el tema es con respecto, por ejemplo, en las sociedades comerciales, que me establece los socios ilimitadamente responsables, o accionistas limitadamente responsables, que sean titulares de más del 20% del paquete accionario, y sean a la vez deudores, acreedores, por ejemplo, le hayan prestado plata a la sociedad. Entonces ahí, si sos sos accionista y a la vez sos prestamista, le prestaste dinero a la sociedad, te van a subordinar tu crédito, ¿sí? Los administradores, ¿sí?, con respecto a su crédito, ¿sí?, que tenían para cobrar, y la sociedad, el grupo de sociedades. Por eso yo le digo, este artículo 112 queda a criterio del síndico o el interventor respecto a qué considera persona especialmente relacionada con el deudor. Entonces acá tampoco, si te subordinaron tu crédito por ser persona especialmente relacionada con el deudor, tampoco vas a poder votar en la lista de acreedores, votar en la junta de acreedores. ¿Queda claro? ¿Sí? Ni tampoco un convenio, no vas a poder votar. ¿Bien? Hasta acá, Federico. Sí, quería comentar que los acreedores quirografarios y los subordinados cobran a prorrata, es decir, en proporción a lo que les corresponde a cada uno. Siempre y cuando primero hayan cobrado los privilegiados generales. Después, si hay un remanente, va a los quirografarios. Y una vez pagados los quirografarios, recién ahí van los subordinados. No es que entre ellos, quirografario y subordinado, todos juntos un prorrateo. Primero los quirografarios, los subordinados... No. Sí, según el orden. Me refería a que se excluye a los laborales y los otros privilegios. Bien, primero los laborales sí, hasta el límite de 260.000 unidades indexadas. Bien. ¿Algo más? Beatriz, no sé si tú quieres agregar algo más respecto de esto. No, por mi parte me pareció todo claro, los conceptos, el orden, lo que va, es mucha cosa, sabemos, pero de todas maneras esto es algo que si no lo leen y lo leen pensando, no cae. Los razonamientos correspondientes fueron explicados. Ahora viene la parte interna de ustedes, ¿no? La que viene antes de clase y la que va después de clase o como puedan hacerlo. Bien, sí, puede resultar un poco difícil la formación de la masa pasiva, puedo comprender. ¿Sí? Es razonamiento, porque y leer. Es en parte, sí, totalmente razonamiento, totalmente, sí. Federico, no, Ignacio y Edith. Los escucho. Ignacio. Sí, profesora, yo estaba haciendo una comparación. ¿Vio cuando en el recibo de sueldo se empiezan a hacer liquidaciones primero, por ejemplo, si hay créditos o algo? Más o menos lo enfoqué, obviamente estamos en otro tema, ¿no? Pero más o menos es ese el razonamiento que se hace. Sí, sí, exactamente, tal cual. Es así.
Bien. Pero, a ver, por tu crédito, por tu sueldo, si se te adeuda, bien, hasta, salvo que te digo, si es solamente el sueldo, el salario de algún mes que quedó para atrás y no te pagaron, ¿sí? Pero después te continuaron pagando, eso tiene que ver con el privilegio general, ¿sí? Pero puede ser una indemnización por despido, por ejemplo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ignacio. No, bien, creo que estaba una compañera, Edith. Sí, ahí. Ahora iba a ir a Edith. Te escucho, Edith. Sí, profesora, muchas gracias. La verdad, súper interesante. Solo una preguntita quería hacerle. Cuando usted comentó esto de los créditos, de los intereses compensatorios, en general, ¿cómo queda resuelto? Porque usted nos decía que a veces los síndicos nos ponen como subordinados y eso se impugna, pero en términos generales, ¿cómo queda? Bien, lamentablemente el TAC séptimo lo pone como privilegio especial, dentro de los privilegiados especiales. Muchas gracias. ¿Qué quiere que les diga? A ver, depende de la posición que estés. Si tú sos un acreedor privilegiado, que tenés prenda, hipoteca, vas a querer eso y estás contento, ¿sí? El acreedor quirorefario capaz ni se entera, pero el síndico o el interventor que quiere proteger los créditos y ven que los acreedores esto es a título personal y lamentablemente lo estamos grabando, y queda constancia. Pero entiendo que los acreedores privilegiados especiales se llevan todo. Entonces hay que modificar la ley de tal manera de incentivar otras cosas. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda más? ¿No? Bueno, Beatriz, entonces damos por Yamila, levantó la mano. ¿Cómo estás, Yamila? Buenos días, bien. No, le quería decir si después puede subir la clase, porque pude arreglar la computadora, pero por arreglarla entré tarde. Te vimos que entramos tarde, pero no te preocupes, que vamos a colgar incluso la PPT. Muchas gracias. Ya está Ah, ¿ya está? la PPT. Está sí, buenísimo. no, hice todo el background completo. Muchas Me falta gracias, profesora. solo la clase de hoy y ya está todo pronto. Ah, qué genia. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, profesora. ¿Sí? No, por favor, me había comprometido a hacerlo. Lo que pasa es que a veces no, como les puse ahí, capaz que todavía no terminaron el check de procesamiento de YouTube, pero los links están todos. Y entonces nos vemos el lunes. ¿El lunes? No recuerdo qué era lo que continuaba, pero debe ser convenio. Sí, lo que iba a decir, exactamente. Viene clases de crédito junta en comisión de acreedores. Está buenísimo, me encanta. Viene la parte orgánica, digamos, por ese lado. Está, perfecto. Bueno, Ignacio levantó la mano. Para todos. Ignacio levantó la mano, no sé si era para gracias. Buen fin de semana. Bueno, igual, para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Buen fin de Chao, semana, Rosana, que descanses. Chao. Bueno, todo vencimiento hoy. Digo que te iba a decir que descanses de una cosa para la otra, ¿no? Más o menos. Así es la vida. Me voy a trabajar. Chao. Bueno, end meeting.